Sí. Bueno, buenos días para todos. Espero que, como dice Manuel, hayan tenido un buen fin de semana. Y disculpen la demora, pero hemos tenido un problema con la computadora y bueno, ya lo hemos subsanado. La semana pasada, antes que nada, vuelvo a repetir, sigan cuidándose, por favor, sigan cuidándose con todos los casos que están pasando. La gente joven, no solamente las personas grandes, están sufriendo de esta cuestión del coronavirus. Así que, por favor, cuídense, chicos. Bien, sigamos con lo nuestro. Entonces, yo la semana pasada les decía que existen dentro del proceso de diseño, como para darles una idea general, nada más, eso es todo. Dentro del proceso de diseño existen dos campos importantes que conforman el proceso de diseño: la síntesis y el análisis. La síntesis, para que tuvieran una idea ustedes, es sintetizar, significa partir de la nada, o sea, del conocimiento de una necesidad que debemos satisfacer, y el ingeniero de diseño debe, con esa poca información, generar todo lo necesario para poder agrupar las diferentes variables, los diferentes conocimientos que están relacionados con el campo donde se define la necesidad, y con la ayuda de la matemática, la física, la geometría, etcétera, etcétera, la ayuda de los sistemas asistidos por computadora, el dibujo, etcétera, etcétera, deberá la parte del analítica también tiene que ver, tendrá que llegar a dar una respuesta a esa necesidad. Por lo tanto, sintetizar significa agrupar, agrupar, llamémosle así. No me sale en este momento un sinónimo de agrupar, disculpa. Agrupar para llegar a dar una solución a un problema, agrupar las variables. Y de esa manera llegar a algo físico, que puede ser un dispositivo, un mecanismo, etcétera, o también puede ser un proceso a través del cual uno, a partir de una materia prima, llega a un producto terminado. Bien, el análisis tiene que ver con aquello que parte del conocimiento de algo físico, como es un dispositivo, y lo analizamos para poder saber sus velocidades, sus aceleraciones, las fuerzas que van a actuar sobre ese cuerpo o sobre esos cuerpos que conforman un mecanismo, básicamente. Esto es el análisis, y el análisis significa descomponer en sus partes. Bien, eso en forma general. Nosotros lo que hacemos en esta materia es análisis, básicamente. El conocimiento de las cosas y analizar lo que ya es algo físico. Bien, yo les di una primera, como tienen ahí en la pantalla, una primera definición muy general de lo que es un mecanismo,
pero les dije que a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que hay una definición más completa de mecanismo, que es la que realmente importa. Un mecanismo, como dice ahí, es un dispositivo que nos permite transformar en movimientos. Según las necesidades que tengamos de realizar alguna acción, básicamente. Y desde ya genera fuerzas de baja intensidad y transmite muy poca potencia. Esto está definido en relación con máquinas. Una máquina, básicamente, porque ustedes van a ver que una máquina, por ejemplo, lo más indicativo, salimos a la calle y estamos viendo una máquina excavadora, una retroexcavadora, que son una serie de mecanismos, porque ustedes van a ver que es una serie de mecanismos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo deja de ser una máquina? O cuándo es una máquina o cuándo un mecanismo es una máquina. Bien, el tema pasa porque la máquina es un conjunto de mecanismos. O puede ser un mecanismo o puede ser varios mecanismos, generalmente son varios mecanismos que están diseñados, están calculados para transmitir grandes potencias. Y por lo tanto realizan grandes fuerzas, tanto fuerzas internas como fuerzas externas. Pero que usan, como ya vamos a ver, la definición más completa, a los mecanismos para controlar los movimientos, básicamente. Entonces, un ejemplo de mecanismo, como elemento, como dispositivo que solamente sirve para generar algún movimiento deseado, ¿sí? Es, por ejemplo, un sacapunta de manivela, una mesa o silla de camping, esas plegables, un reloj analógico, la lámpara que usan los dibujantes, que son unos cuadriláteros, como ya van a ver, son un par de cuadriláteros articulados, ya vamos a ver qué es lo que son los cuadriláteros articulados, y bueno, que permiten colocar a la lámpara en diferentes lugares dentro del campo de la mesa de dibujo. Pero básicamente esos mecanismos para lo único que están es justamente para posicionar, y poca fuerza está en juego. Ahora, mecanismos parecidos a eso, por ejemplo, el de la lámpara ajustable, es exactamente el mismo mecanismo que tiene una retroexcavadora. Ahora, una retroexcavadora que tiene una pala es una máquina porque, como todos vemos, es un dispositivo que va a extraer grandes cantidades de tierra y las va a volcar sobre un camión. O sea, tiene que estar calculada todas las piezas para que soporten esos pesos, básicamente. Una mezcladora de alimentos, un sistema de transmisión de engranaje, una caja de engranajes de los autos, ¿no es cierto? Eso es parecido, o sea, es lo mismo que un sistema de reloj analógico. Si uno abre un reloj, es todo un sistema de engranajitos, pero pequeñitos, que lo que transmiten muy poca fuerza. En cambio, una caja de auto, de camión, es también un sistema de engranajes, pero todos sabemos que se transmiten grandes potencias. Por eso, entre mecanismo y máquina no existe una diferencia o un concepto diferente en cuanto a la clase, sino más bien al grado, o sea, el grado en el que se transmite fuerza o potencia, básicamente. Pero no son cosas diferentes, no son clases diferentes de cosas, básicamente. Bien. Ahí vemos, por ejemplo,
para mostrar una máquina, un taladro. Un simple taladro es una máquina, en el cual podemos ver que existen diferentes partes. Una que se llama el órgano motor, o sea, el que entrega la potencia. Después tenemos un órgano de trabajo, que es la herramienta, en este caso la mecha o broca, ¿sí? Que sería el órgano de trabajo con el cual se realiza el trabajo. Y en el medio de estos dos elementos, motor, que entrega el actuador, digamos así, o motor, y el órgano de trabajo, que en este caso es la broca, está el mecanismo que, como vemos ahí, es un par de engranajes, básicamente. Es algo muy simple. El eje del motor termina en un eje que tiene dientes, ¿sí? Y en el eje de la broca, sobre el eje de la broca, tenemos otro engranaje, que este par de engranajes conforman el mecanismo dentro de esta máquina, básicamente. Y desde ya que hacer un agujero en una pieza, en un metálico sobre todo, requiere de una fuerza importante. Por lo tanto, esto es una máquina. Un taladro es una máquina. Bien, de cualquier manera, es importante tener el concepto de que ya sea una máquina o un mecanismo, si estos elementos, máquina o mecanismo, se mueven a altas velocidades, deben ser analizados primeramente cinemáticamente. O sea, cinemáticamente significa, como ya hemos visto, determinar los parámetros correspondientes, que son de velocidad y aceleración de todos los puntos correspondientes. ¿Ah? Pero una vez que ha sido calculado cinemáticamente y hemos determinado esos valores, debemos analizarlo desde el punto de vista de la cinética, es decir, considerar los dispositivos dinámicos, y poder calcular todas las fuerzas, tanto internas como externas, que actúan sobre el mecanismo. Cuando yo digo fuerzas internas, estoy hablando de las fuerzas debidas al movimiento, o sea, el hecho de que las piezas se mueven y al moverse, como tienen masa, si se mueven van a tener velocidad y por lo tanto van a tener aceleración. Si tienen aceleración y tienen masa, quiere decir que cumplen con la segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Por lo tanto, tendremos fuerzas internas debido a los movimientos, o fuerzas dinámicas. Además de las fuerzas externas que nosotros podemos generar. O sea, por ejemplo, una máquina retroexcavadora tiene que elevar un peso en la cuchara, una cantidad de tierra que tiene que levantar. Eso sería una fuerza externa, el peso de esa cantidad de tierra, básicamente. Ahora bien, en contraposición con esto, si las máquinas o los mecanismos, sobre todo los mecanismos, se mueven con bajas velocidades, con muy bajas velocidades, entonces los podemos considerar directamente como mecanismos cinemáticos y solamente debiéramos calcularlo o analizarlo desde el punto de vista cinemático, o sea, determinar velocidades y aceleraciones para saber qué velocidades y aceleraciones van a tener cada punto de los cuerpos que conforman a ese mecanismo. Pero desde el punto de vista dinámico no, porque como se mueven a tan baja velocidad, prácticamente no van a haber, digamos, cargas importantes. Bien. Bien. Vamos con una serie de fundamentos y de conceptos que nos van a permitir
definir lo que es un mecanismo, y todos los términos que se relacionan con el conocimiento de los mecanismos. Algo que ya venía yo adelantando desde la parte de mecánica racional es el concepto de los grados de libertad, conceptos de grados de libertad de un cuerpo, en este caso. Y para poder desarrollar este concepto es que, por ejemplo, elegimos un lápiz que no es más que un cuerpo rígido, y lo vamos a colocar dentro de un plano, donde tenemos un sistema de referencia XY. ¿Qué es lo que son los grados de libertad? Los grados de libertad de un sistema, como dice la pantalla, es el número de parámetros independientes, no nos olvidemos de la palabra independiente, por favor, que se necesitan para definir y dar la posición de un cuerpo en el espacio. En el espacio o en el plano, básicamente, ¿sí? Esos parámetros o medidas, también le podemos decir medidas, parámetros, son básicamente, como podemos ver acá en el ejemplo, son las coordenadas que nos van a permitir dar la posición de ese cuerpo, en este caso de ese lápiz, en el plano en función de un sistema de referencia XY. O sea que para dar los grados de libertad de un cuerpo, yo necesito referenciarlo a un sistema de referencia, básicamente. Esté en el plano o en el espacio. En el ejemplo que estamos viendo, estoy en el plano. Es importante los grados de libertad porque en función de este concepto es que se clasifican los diferentes sistemas mecánicos, de acuerdo a los grados de libertad que poseen. En este caso, para definir los grados de libertad, vemos que nosotros deberíamos para dar la posición de ese cuerpo, que es un lápiz en el plano, deberíamos dar o utilizamos básicamente las coordenadas de un punto de ese lápiz. Por ejemplo, el extremo del lápiz que estamos dándolo con la coordenada X y con la coordenada Y. De esta manera, damos la posición lineal, o sea, la posición de un punto de ese cuerpo dentro de ese sistema coordenado XY. Bien, creo que muchas veces he dicho que se necesitan para definir la posición de un punto, no de un cuerpo, no solamente un punto, porque con eso solo daríamos la posición lineal de un punto de ese cuerpo. Para poder dar y poder definir totalmente la posición de ese cuerpo, necesitaríamos otro punto. ¿Por qué? Porque otro punto que perteneciente a ese cuerpo me define un segmento dentro de ese cuerpo. Un segmento que es una línea que tiene principio y final, como ya lo sabemos. Entonces, ese segmento me va a permitir dar la posición u orientación angular, es decir, el ángulo que este cuerpo, que un segmento de este cuerpo forma con respecto a uno de los ejes. Por ejemplo, el lápiz, imagínense, no está colocado ahí el segmento punto AB, pero imagínense que las coordenadas X y Y son de un punto A, y tengo otro punto, y dentro de ese lápiz, su eje baricéntrico, es un segmento, y θ me define el ángulo que este segmento, en este caso el lápiz, forma con respecto a uno de los ejes. Entonces, ¿cuántas coordenadas necesito o cuántos parámetros independientes
necesito para definir los grados de libertad de ese cuerpo. En este caso, 3. Las dos coordenadas, x, y el ángulo θ. Esto quiere decir que el lápiz puede moverse libremente en la posición que tiene θ en la dirección del eje de las X. Puede moverse libremente, independientemente de su movimiento en la dirección de Y, porque también lo puede hacer en la dirección de Y libremente. Entonces, eso significa que sean independientes entre sí los parámetros. No sería así si el punto que está definido por XY se moviera según una línea, siguiendo una determinada línea. Entonces, en ese caso, el parámetro Y, o sea, la coordenada Y, estaría en función de la coordenada X. Estamos hablando de que cuando son independientes es porque el lápiz se desplaza solamente en la dirección de X o se desplaza solamente en la dirección de Y. Y además podría rotar libremente sin moverse del punto en el que está ubicado. Entonces, los tres parámetros son independientes y definen los grados de libertad, o sea, la cantidad de movimientos que puede hacer este cuerpo, el lápiz, dentro del plano. Bien, otra cosa que tenemos que tener claro, bueno, si al lápiz yo lo elevo de ese plano, lo estoy colocando en el espacio. Si lo coloco en el espacio y debo hacer aparecer el tercer eje, o sea, el eje de las zetas. Y en ese caso, la cantidad de grados de libertad que va a tener el cuerpo, como ya deben saber, van a ser 6. Es decir, para dar la posición de un punto de ese lápiz en el espacio, voy a necesitar, además de X, de Y, a la coordenada Z. ¿Sí? Y para dar la posición angular de ese lápiz en el espacio, y voy a tener que dar su posición respecto de los tres ejes ahora, del eje de las X, de las Y y de la Z. Y eso da como resultado que voy a tener coordenadas lineales X y Z, que van a ser lo que se llaman las coordenadas translacionales, y las coordenadas angulares, que van a ser θ, φ, ρ, cualquier valor de ángulo, no importa con qué lo designe, pero esas van a ser las coordenadas rotacionales. Por lo tanto, vamos a tener 6 grados de libertad de un cuerpo en el espacio. Bien, otra cosa que tenemos que tener claro es que nosotros en este curso lo que vamos a considerar es que si bien vamos a trabajar con el cuerpo rígido, lo que significa que lo que vamos a definir son solamente los movimientos que va a tener ese cuerpo en el plano como cuerpo rígido, o sea, cómo se desplazan los diferentes puntos o los puntos característicos que nosotros definamos sobre ese cuerpo en el plano. Qué trayectorias siguen y qué velocidad y aceleración van a tener esos puntos característicos que definen al cuerpo en el plano. Pero no me va a importar, no voy a introducir en este análisis las variaciones que pueda sufrir esas trayectorias por la propia deformación del cuerpo bajo las cargas a las cuales la sometemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a independizarnos de la deformación. Ese es un tema que está considerado a continuación, que no está en este tema, básicamente. O sea, no es estudio, no es cuestión de estudio en nuestro caso, básicamente. Nosotros vamos a analizar a los cuerpos como indeformables, como rígidos.
pero cuando se estudia en la realidad y se define y se genera un mecanismo, por supuesto que debemos considerar en el estudio total del mecanismo y de cada cuerpo de ese mecanismo, las deformaciones debidas a la acción de las fuerzas. Eso que tiene que quedar claro. En el caso nuestro, nosotros los vamos a considerar como cuerpos indeformables, que no se deforman bajo las cargas. Y vamos a considerar también que no tienen masa, para el estudio que nosotros hacemos. Bueno, un pequeño repaso, porque ya lo hemos visto, de los diferentes tipos de movimientos que puede tener un cuerpo rígido, libre, moviéndose dentro de este marco de referencia, como es el lápiz. ¿Cómo se podría mover ese lápiz dentro de ese plano o sistema de referencia XY? Ya sabemos que las posibilidades son tres. O hay rotación pura, o hay traslación pura, o hay la combinación de estos dos movimientos, que es la rototraslación. Si yo tengo que definir, generalmente un cuerpo tiene en forma general, movimiento de rototraslación, que se definía ¿cómo se definía la rototraslación? Como era que los puntos de ese cuerpo se movían trasladándose sobre el plano y todos rotando respecto a un punto que era el punto de rotación de ese cuerpo respecto de un eje que era perpendicular al plano XY, básicamente. En la rotación pura, si nosotros, para poderla definir, lo que hacíamos era siempre considerar un par de puntos. Es decir, un par de puntos AB que me definen un segmento de ese cuerpo. Cuando ese segmento, al moverse, solamente cambia su orientación angular, entonces podemos decir que ese cuerpo está en rotación pura. Esto significa que el cuerpo tiene un punto el cual es estacionario, o sea, está quieto en el plano y no se puede mover respecto de los ejes XY, que sería, por ejemplo, el punto A, que está definido por las coordenadas XY. Todos los demás puntos del cuerpo rotan respecto a este. Por lo tanto, el segmento AB que se forma estaría rotando respecto de estaría rotando y cambiando su orientación angular solamente. Cuando hay traslación pura, dijimos que el segmento que se define sobre el cuerpo solamente puede moverse en forma tal que se mantiene paralelo a sí mismo. Y en el caso que fuese rototraslación, bueno, y en el caso de traslación pura, las trayectorias que siguen los puntos AB son paralelas entre sí. En el caso que tuviéramos rototraslación, vamos a ver la combinación de estos dos movimientos. Por lo tanto, las trayectorias que siguen los dos puntos AB que definen al cuerpo y al segmento dentro de este cuerpo, van a seguir trayectorias que no son paralelas entre sí. Además, el punto respecto del cual rota el cuerpo permanentemente no es estacionario, sino que va a ir cambiando su posición instante a instante respecto al sistema XY de referencia. Bien, esto es un pequeño repaso de lo visto anteriormente. Bueno, entremos de lleno a definir los diferentes elementos
que conforman a un mecanismo. O sea, vamos a entrar en lo que se llama la parte de la cinemática de los mecanismos, que es investigar básicamente en el diseño de estos mecanismos. Y vamos a ver que básicamente todos los mecanismos que vamos a ver más adelante, que se llaman levas, que se llaman engranajes, que se llaman sistemas de transmisión por cadena o por correas, son parte de un tipo básico de mecanismo que tiene como elementos comunes o como componentes comunes a lo que se denominan los eslabones y las juntas. Entonces, vayamos definiendo qué es lo que son los eslabones. Eslabón para nosotros en nuestro curso va a ser un cuerpo rígido, básicamente un cuerpo rígido, que por el momento, como al decir cuerpo rígido, va a ser indeformable. Y además, como dije antes, vamos a considerar que no tiene masa, pero que tiene al menos dos nodos, que son básicamente los puntos a través de los cuales se va a unir a otros eslabones. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos una barrita y en cada extremo de la barrita tenemos un par de agujeros. Entonces, a través de esos agujeros yo puedo pasar entre dos eslabones un tornillo y uno a esas dos barras a través de un tornillo que enhebro en los agujeros practicados en los extremos de esas barras. Y como resultado de eso va a ser la unión que vamos a definir como junta un poquito más adelante. Ahora, en forma general vamos a definir o vamos a ver que los cuerpos pueden no solamente ser rígidos. En el caso de que el cuerpo sea rígido, normalmente vamos a tener lo que se llama una barra, una pieza que vamos a denominar barra o eslabón. Y como muestra ahí el GIF, muestra un sistema de dirección de un vehículo, de un automóvil, y donde vemos cómo podemos realizar el movimiento de las ruedas, cambiarle la dirección de la rueda a través de accionar sobre esta parte roja que básicamente es una cremallera. Una cremallera, como ya vamos a ver, es un engranaje que se puede mover solamente en forma lineal. Si ustedes ven, esta parte roja solamente se mueve en línea recta trasladándose. Y después tenemos diferentes cuerpos que van uniéndose entre sí en los puntos que vemos como articulaciones o uniones. Estos elementos grises conforman lo que serían los eslabones o barras, que son las partes que son cuerpos rígidos, básicamente, en este caso. Esto formaría entonces un mecanismo de dirección en el caso de un automóvil. Pero los cuerpos también pueden ser flexibles, como serían los sistemas de correa, donde yo transmito movimiento, como lo estoy haciendo acá en el primer mecanismo de dirección. Voy a transmitir movimiento a las ruedas para cambiar su orientación a través de todos estos elementos que conforman al mecanismo. En este caso, la transmisión del movimiento lo hago entre los diferentes ejes, que son estas poleas, las poleas que están sobre ejes, y yo transmito el movimiento a través de elementos flexibles como estas bandas o correas, que son elementos flexibles. También puedo tener a un eslabón, a la conexión entre dos juntas, que así se define también a un eslabón o cuerpo rígido,
como la unión entre dos juntas, el elemento que permite unir dos juntas. En este caso, ese cuerpo es un líquido, y en el caso de, como lo muestra el GIF, una turbina Pelton. Esto representa una turbina Pelton, que me permite generar energía debido a la rotación de esta rueda que tiene como cucharas, y un chorro en forma tangencial a esta de agua genera este movimiento. Es algo parecido a algunos, si vamos al campo, vamos a ver algunas norias, utilizarían este mismo concepto, las norias que sirven para sacar agua de una acequia y para regar, básicamente. También puedo considerar que un eslabón, o sea, sería un elemento gaseoso, como son la expansión de los gases dentro de un motor. Esto está conformando, el GIF está mostrando un motor que básicamente, como ya vamos a ver, acá tenemos más de un mecanismo, tenemos un cuerpo que contiene a todo, que como ya vamos a ver se llama bastidor, o bastidor, es la parte fija, y después una serie de piezas que se están moviendo, y cada una de estas piezas conforma un eslabón en este caso. Y cómo se mueve esta corredera, este elemento que sube y baja, y lo hace bajo la acción de la expansión de los gases. O sea, yo por una válvula ingreso combustible con aire, ahí hay una bujía que genera una combustión, esa combustión genera mucho calor, y bien, genera mucho calor, y esto hace que los gases se expandan. Lo digo porque hay mucha gente que tal vez no lo sepa, sobre todo las chicas, y bueno, para que tengan una idea. Entonces yo ingreso mezcla, se combustiona la mezcla por una de las válvulas, y una vez que se combustiona, los residuos se van por la otra válvula. En este caso, por el conducto de la derecha ingresa